Yo los invito que ahí como está y donde está, tome su Biblia en el capítulo 3 del libro de Daniel, capítulo 3 de Daniel. Y así como está sobre sus pies, vamos a leer la bendita palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis que la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Amén y amén. Padre, gracias por esta palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Háblanos a través de ella, Dios. Que tu palabra no vuelva vacía, que tú me uses y me utilices. Y que tu palabra, Señor, sea obrando, Dios, en esta mañana, Dios. Úsame como tu siervo, como el instrumento y el canal, Padre, de tu palabra. Úsame en el día de hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. La palabra de Dios en Daniel. Usted tal vez dirá: el pastor ya había leído anteriormente esta palabra, ¿cierto? Yo creo que usted dirá: el pastor ya había predicado esto. Déjeme decirle que el Señor, cuando quiere hablar con su palabra, puede de un versículo hablarnos 20,000 veces. Con un versículo cada día, porque la palabra de Dios no tiene lo que tiene los libros de literatura moderna, que lo que dice, la palabra de Dios tiene la facultad, tiene el poder de que hoy le habla una cosa y más adelante, y pasan los días y los años y le vuelve a dar otra palabra, porque es la palabra de Dios, viva y eficaz. O sea que la palabra de Dios no es un libro cualesquiera, es un libro que usted lo lee 20,000 veces y cada vez que usted lo lea, Dios le va a hablar, Dios le va a mostrar algo diferente. Por eso no se me preocupe si usted vio que yo ya leí y prediqué esta palabra de Daniel 3 en alguna oportunidad. Déjeme decirle que hoy Dios nos tiene cosas nuevas, porque Dios tiene algo diferente. Dios, cada día con el Señor las cosas son nuevas. Aquí la palabra de Dios en Daniel nos dice que estaba Daniel, les voy a resumir. Estaba Daniel y unos amigos de él, judíos, hebreos, en tierra extranjera. Estaban en Babilonia. Y allí en Babilonia, cuando estaban en este lugar, el rey Nabucodonosor mandó fabricar una estatua de oro. Y cuando fabricó la estatua de oro, dijo: adoren esta imagen, adoren la imagen
Y aquel que no adore la imagen, entonces, que sea echado al horno de fuego por desobediente, por no obedecer las órdenes del rey. Pero la palabra de Dios me dice que cuando el rey dio esa orden para adorar ídolos, es decir que, aquí hago una pregunta, este decreto, esta ley que sacó el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿será que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios? Jamás. No tenía la voluntad de Dios, no tenía el respaldo de Dios y no era de acuerdo a lo que Dios quería. O sea que creó un decreto, una ley para que se cumpliera contrario a lo que la palabra de Dios establecía. Pero yo quiero que usted vaya un poco más adelante. Vaya al versículo número 12 del mismo capítulo 3. En el versículo número 12, más adelante, dice la bendita palabra: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. O sea, esos son Sadrach, Mesé y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Como en toda parte, no falta el buena gente, no falta el comunicador, el periodista. Y resulta que Abednego y sus amigos no adoraron la estatua por una sencilla razón. No la adoraron porque ellos tenían claro en su mente y en su corazón que el adorar dioses ajenos y extraños iba en contra de la palabra de Dios. Ellos sabían que el Señor les había dicho en alguna oportunidad en los 10 mandamientos: no haréis ídolos, ni estatuas de oro, de metal, de piedras, de bronce, ni te postraréis a ellas, ni las honraréis, ni las adoraréis, porque yo soy el Señor fuerte y celoso, y no comparto mi gloria con nadie ni con ídolos. Y estos hombres de Dios, Daniel y sus amigos, tenían claro, estaban en tierra extranjera, pero a pesar de que estaban en tierra extranjera, ellos sabían y entendían que no podían irse en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Estuvieran en su patria, estuvieran en tierra extranjera, o estuvieran en Capernaum, o estuvieran hasta el último extremo de la tierra, sabían que primero tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos lo tenían totalmente claro, hermano. Y fíjese que en el capítulo 3, ahí mismo en el versículo 18, dice ahí la bendita palabra, la respuesta que ellos le dan cuando vino alguien y le dice al rey: rey, fíjese que hubo hombres, hay hombres que tú pusiste allí a actuar, a tener cargos importantes, y ni siquiera son capaces de postrarse a la estatua. O sea, están siendo rebeldes contigo. Y comenzaron a meterle ¿qué? Cizaña, odio al rey. Pero el rey amaba a Daniel y a sus amigos, los apreciaba. Pero cuando influenció a alguien dándole pedal, diciéndole: haga algo, rey, entonces el rey tuvo que actuar. Yo no voy a leer todo, pero quiero que usted se quede con el resumen. Y allá en el versículo 18 dice: mire la respuesta que le dieron estos hombres al rey cuando el rey fue a hacerle reclamo por qué no se postraban. Y le dijeron al rey: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a quienes, a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Contundentes, como dice mi hermano Milton. Hablarle así a un rey en el tiempo antiguo, eso representaba una cosa: ¿qué? Muerte. Porque el rey era intocable. Y no era cualquier rey, era Nabucodonosor.
era el gran rey de reyes en la tierra, el poderoso de la tierra en ese entonces, el intocable y poderoso Nabucodonosor. Y dice: sepa usted, rey, que no le vamos a adorar a sus dioses. Sepa usted, oh rey, que no nos vamos a postrar a sus ídolos. Sepa usted, rey, que solamente al Dios de Israel servimos y a Él solo adoramos. En otras palabras, nosotros servimos a nuestro Dios y antes que obedecerlo a usted, obedecemos lo que la bendita palabra a mí me enseña. Hombres valerosos, valientes, hombres que no les dio temor ni miedo cuando vinieron las leyes de los hombres. Leyes de los hombres que a través de la historia han venido. Leyes de los hombres que muchos siguen por conveniencias o por tener contento a los gobernantes de la tierra. Déjeme decirle que Daniel y sus amigos no solamente fueron valientes, sino también fueron hombres que ante todo amaban al buen Dios de Israel y tenían temor de defraudarlo. ¿Sabe que ellos dijeron: yo prefiero defraudar a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, a mi hermano, prefiero defraudar a los dioses de la tierra antes que defraudar al buen Dios de Israel? A través de la historia, amigo y hermano, los hombres han creado leyes. Fíjese que la ley de la estatua era una ley contraria a la palabra de Dios. Y a través de la historia los hombres han creado leyes, mandamientos contrarios a la palabra de Dios. Usted mira últimamente en las noticias y los gobiernos crean leyes en contra de Dios. Leyes de abominación, leyes para favorecer a las cosas inmorales, leyes para favorecer a homosexuales, la droga, la cocaína, la marihuana, leyes para favorecer a una cosa y a otra, leyes para favorecer a la perversión, a la maldad, leyes para que el pueblo cumpla, para que el pueblo se someta a ellas. Y lo más triste es que los hombres de la tierra estamos cayendo y estamos prefiriendo seguir esas leyes que los hombres han creado. Porque déjeme decirle que muchas veces los seres humanos, cuando se crean leyes contra Dios, nosotros seguimos como si nada, hermano. La iglesia no ora. No, sí se crearon leyes, pero ¿qué? Toca hacer caso. Mire que la palabra de Dios vaya a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tiene usted? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Hechos capítulo 4, versículo del 17 al 20. Dice así la bendita palabra: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, ¿les qué? Les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, ¿qué hicieron? Respondiéndoles, dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Fíjese que lo mismo que hizo Daniel en Babilonia, cuando se le mandó a adorar una estatua contrario a la palabra de Dios, cuando a Daniel y a sus amigos se les mandó a honrar a dioses ajenos, dijeron no, porque primero obedecemos a nuestro Dios. Encontramos en Hechos de los Apóstoles,
O sea que Daniel fue unos siglos antes de Cristo. Pero encontramos otros siglos después de Cristo. Encontramos unos años después de Cristo, casi antes de 60 años antes de Cristo, dos hombres valientes como Pedro y Juan, que hicieron lo mismo que Daniel y dijeron: no vamos a dejar de hablar, de decir de Dios cosas, porque es necesario, primero, gracias hermano, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que lo que hizo Juan y lo que hizo Pedro fue exactamente lo mismo que hizo Pedro y Juan y hizo Daniel y sus amigos en Babilonia. Antes que obedecer a los hombres, obedecemos a nuestro buen Dios. Vaya un poco más adelante. Vaya allí a Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo número 5. Una hojita más adelante, versículo 17 al 18. Dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celos, de rabia, de envidia. E echaron mano a ¿quiénes? Y los pusieron ¿en dónde? En la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó y dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, que estos hombres no le tuvieron miedo ni a la cárcel. Estos hombres no le tuvieron miedo a que los apedrearan. Y fíjese que Daniel y sus amigos no le tuvieron miedo ¿a qué? A que los quemaran vivos. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendían que antes que obedecer a los hombres, debían de obedecer al Dios de Israel. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Ahí mismo, en el versículo 24. El versículo 24 dice: cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí que los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo haciendo ¿qué? Enseñando al pueblo ¿de qué? La bendita palabra. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Sabe por qué no les aplicaron violencia? Porque el pueblo se metía, pero la intención de ellos era acabarlos. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Las leyes de aquel tiempo, los alguaciles, los sacerdotes, los fariseos habían decretado una ley. La ley era que no se predicara en el nombre de Jesús, que no se llevara la palabra, que no se anunciara la palabra. Pero Pedro y Juan y los apóstoles dijeron: no podemos dejar de hablar, de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos callarnos. Y cuando los echaron a la cárcel, entonces apareció un ángel del cielo descendió, abrió las puertas de la cárcel. Y ellos, ¿qué hicieron? Ir a descansar porque habían estado antes en la cárcel, ir a comer un buen pavo, ir a comer una buena lechona, ir a descansar y a dormir. No, ellos hubieran dicho: estuvimos en la cárcel, vamos a descansar. Cuando el ángel les abrió la puerta, más demoró el ángel en abrirle la puerta, cuando de repente salieron al pueblo a enseñar del nombre de Jesús. Y cuando los volvieron a coger, dijeron: ¿ustedes qué están haciendo? Si nosotros les prohibimos
que anunciaran en el nombre de Jesús. Les prohibimos. ¿Por qué lo están haciendo? Y vuelve a hacer lo mismo que en el capítulo 4. Vuelve a decir lo mismo Pedro y los discípulos, porque es necesario obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Fíjese que cuando leímos Daniel, vimos a Daniel siglos antes de que llegara Jesús, haciendo la voluntad de Dios, prefiriendo la muerte antes que desobedecer a Dios. Vimos que después de Cristo vinieron hombres como Pedro y los apóstoles que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hoy, mi amigo y mi hermana, en pleno siglo XXI, estamos viendo la misma situación. Quiero hablarles un poquitico de un país llamado Corea, Corea del Norte. Quiero hacerles un poquito de historia. Corea era una nación común y silvestre cerca al Japón. Esta nación coreana, siendo una, después de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando del año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea entró en una pugna. Pasaron 5 años y en el año 1950, las Coreas entraron en pugna y la parte del norte fue ocupada por los rusos. Y la parte del sur de Corea fue ocupada por los norteamericanos. Y déjeme decirle que desde allí entraron en guerra las dos Coreas, porque Corea se dividió. La Corea del Norte y la Corea del Sur. La Corea del Norte la tiene dirigiendo un dictador tremendo, perverso, maquiavélico y satánico, que tiene al pueblo muriéndose de hambre. La Corea del Sur es una Corea democrática, una Corea capitalista, pujante, que si usted va a ver, yo no sé de carros, Javier sabe, hay carros coreanos, Hyundai creo que es de allá, Hyundai como se pronuncie, ¿el cuál? Kia, bueno, todo eso, la industria, el comercio, todo eso es avanzado y poderoso. Y usted va, la economía de Corea del Sur es avanzada, la prosperidad allá hay unos puentes impresionante, unos edificios, centros comerciales, es una potencia tremenda. ¡Qué belleza es Corea! Libertad, libertad, libertad. Y usted se va hasta la frontera, allá no se puede pasar la frontera, pasa como ahorita con nuestros hermanos venezolanos. Entonces, déjeme decirle que al otro lado en la Corea del Norte hay ¿qué? Hambre, esclavitud, pobreza, ruina. Hay casos de canibalismo, se están comiendo entre ellos, se mueren los niños, se los comen. Yo no estoy mintiendo, lea noticias, lea. Yo no vengo aquí a decir mentiras. Entonces allá la pobreza es tanta, la miseria y la esclavitud en Corea del Norte, por un dictador. Un dictador que dio leyes humanas, leyes en contra de la palabra de Dios. Lo mismo que hizo Nabucodonosor en Babilonia. Dijo, creamos una estatua de oro y adorémosla. Lo mismo que crearon en el tiempo de Jesús y más adelante, leyes. Y una de las leyes que creó este señor dictador Kim en Corea del Norte, hay una estatua de él, de su padre, para que el pueblo la adore, para que los niños la adoren. En los colegios, en las escuelas, lo primero que entran los niños en las escuelas es ver la foto de la familia Kim. Y tienen que hacerle la venia, porque el gobierno ha decretado que su estatua, sus cuadros, sus fotos sean reverenciados y adorados. Y no solamente eso, sino hay una ley norcoreana que dice: no existe Dios. Dios es Kim y su familia. No existe Dios. Y la gente se ha levantado desde la niñez con el concepto de Kim, con el concepto de que Dios no existe. Hacen algo de lo que hacía la Cuba comunista hace años atrás. Les voy a explicar solamente un ejemplo, no les digo más. Meten a los niños en los salones y les dicen: ¿quieres torta? Como allá el problema de hambre es tan impresionante, el hambre que hay allá. ¿Quieren un buen pastel? Sí. Cierren sus ojos. Comiencen a orarle al Dios que hablan los del occidente, los que hablan los surcoreanos. Comiencen a pedirle a Jesús.
Comiencen a pedirle a Dios. Y comienzan los niños. Dios, Jesús, danos la torta, danos esa. La forma de que los enseñen a orar. Y de repente dicen, abran los ojos. ¿Está la torta? Ah. No, no está la torta. No está la torta. No está la comida. Cierren sus ojos. Comiencen a pedir a King, a nuestro director, nuestro líder, que envíe la provisión, la comida y el alimento. Los niños cierran sus ojitos inocentes y comienzan, oh, nuestro gobernante King, danos tan. Abran sus ojos. Cuando abren sus ojos, ven golosinas, tortas, comida. ¿Quién les dio esto? ¿Quién? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién? ¿Quién les provee? ¿Quién? Jehová reprenda al diablo. Pero eso es la estrategia demoníaca y satánica para ateizar, para volver ateos, incrédulos. Por eso ellos, es apenas normal, hermano. Es apenas normal que un muchachito que ha sido criado con esta mentalidad, no conocen a Dios, no conocen nada. Cuando tienen 15, 17 años, ellos saben que lo poco que tienen se lo dio su gobierno, su dictadura. Ellos no conocen a Dios, porque Dios para ellos no existe, ni en su escuela, ni en ninguna parte. Esa es la triste realidad, hermano. Por eso ellos crean leyes contra Dios. Y yo quiero que usted vea este video. Es muy corto, pero quiero que usted lo analice. Esta es una realidad que se está viviendo en Corea del Norte actualmente. Quiero que usted le ponga sus 5 sentidos, que usted lo analice. El lugar más peligroso en el mundo para ser cristiano. Se adiestran para perseguir cristianos. El ser cristiano allí representa muerte. Un país de pobreza, de ruina. Toda Corea del Norte es dominada por la familia Kim. La estatua, para adorarla, para rendirle culto. En las escuelas, miren, en los colegios tienen que pasar primero a adorarlo. Hace 10 años millones pasaron hambre hasta morir y muchos todavía enfrentan hambruna todos los días. Esa es la situación de esta nación. Hambre, muerte, destrucción, pobreza. Persistentes rumores de canibalismo se filtraron hacia China. La gente muere en las calles de hambre. La iglesia ha sido diezmada y perseguida como ningún otro en ningún sitio del mundo. Allá no puede ser cristiano usted, hermano. Se estima que hay cerca de 100,000 cristianos en campos allá están los campos de prisión para cristianos, para el que predique a Cristo. Los pocos que quedan se juntan en secreto con miedo. Tienen que irse para lugares escondidos. Miles de coreanos del norte huyen a través de la frontera hacia China. Si son atrapados, se enfrentan a repatriación y casi muerte segura. Un testigo ocular dijo cómo presenció a 5 líderes de la iglesia cristiana ser ejecutados por ser arrollados por una planadora enfrente de un grupo de ellos. A los líderes de la iglesia subterránea se les dijo: si ustedes abandonan su religión y sirven a King, ustedes no tendrán muerte. Pero ellos no dijeron ni una palabra. Como Daniel, prefirieron al Señor. Esta mujer cristiana le dijeron: ¿quieres seguir con la fe en Jesús? Ella repitió: creo en Jesús y seguiré creyendo en Jesús.
Y por amor a Jesús, estos son los pagos. Sin compasión, porque ama a Jesús, cree en Jesús. Al que cogen en las calles o en las casas con una Biblia, son llevados a unos campos de concentración para torturas. Esa es la realidad de la iglesia cristiana en Corea del Norte. No les importa torturar niños con tal de agradar a su Dios. Tienen que ir a sitios donde nadie los vea orar. Mire, hermano, mire cómo en el secreto lloran y oran a Dios. Tienen que apartarse de la sociedad para poder orar, cantar a Dios y poder, por si acaso, allá no hay Biblias, pero si acaso encuentran una Biblia, leerla en secreto. Mire cómo adoran a Dios, igualito a nosotros. Igualito a nosotros como adoramos al Señor. Ellos sí saben quién es Dios. Ellos sí saben a qué Dios le creen. Ellos sí sufren por Jesús. Esa es la realidad. La realidad de un pueblo, hermano. Esa es la realidad de los cristianos en Corea del Norte. ¿Y qué decir de Sudán, de Pakistán, de Afganistán? ¿Qué decir de otros países, hermano? Javier me decía, yo no sabía eso, que las mujeres le sacaban la córnea. ¿Cómo es? No entiendo. En un tiempo fueron unos médicos norteamericanos, los dejaron entrar a ese país, aquí hicieron operaciones de cataratas. O sea, fue imposible, pero ellos entraron. ¿Quién le dio la bala y dijo, sigan, operen a estos hombres, mujeres, niñas, ellos sufren de cataratas, y ellos no ven. Y tan pronto les quitaban esas telas y veían, les colocaban a ver la foto de Kim y adorar a Kim y darle gracias a Kim, que por él es que ven. A eso los obliga, mano. Bueno, eso la verdad no lo sabía. Pero esa es la triste realidad, hermano. Las leyes de los hombres. Daniel fue obligado a adorar una estatua, pero ¿qué hizo Daniel? Se negó a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor. Pedro y Juan y sus discípulos les obligaban a no predicar de Jesús, pero ellos se negaban y por amor a Jesús preferían la cárcel y la tortura. Estos hombres y mujeres allí en Corea del Norte prefieren la muerte, la tortura antes que negar a Dios, antes que retroceder de su fe. No les importa las leyes que los hombres han creado solamente con un propósito: agradar, amar y buscar a Dios. Hay un título que dimos en no sé cómo dice el título ahí en su... ¿A quién obedeces? Hay una pregunta que dice, ¿a quién? Ahí dice, por error ortográfico o error de digitación, dice, ¿a quién mandó? ¿Cierto? ¿Sí vio la primera pregunta? No dice mano, sino ¿a quién mandó? ¿Listo? Quiero decirle que las leyes de los hombres siempre se han creado para ir en contra de la voluntad de Dios. Pero el que es verdaderamente de Dios, primero que todo tiene en su mente y en su corazón que primero tiene que agradar a Dios antes que a los hombres. La pregunta del título es, ¿y tú qué? ¿A quién obedeces? Yo quiero que usted me entienda. No es que cualquier ley que aparezca en la República usted se niegue. No, porque la Biblia dice que tenemos que estar sujetos a la autoridad.
Pero cuando la autoridad a usted le crea una ley donde dice, usted por obligación tiene que adorar esto o aquello o hacer esto, y si va en contra de la palabra, usted no lo puede ni lo debe hacer si ama a Dios y le cree a Dios. Pero si son leyes normales para la sociedad, usted tiene que ¿qué? Cumplirlas. Porque la palabra me dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades que son establecidas. Sí queda claro, ¿cierto? Porque no quiero que salgan aquí diciendo, el pastor dijo que de ahora en adelante no hay que obedecer a los líderes políticos. ¿Yo dije eso? Entonces lo aclaro. Solamente usted está en la obligación de no hacer las cosas y las leyes que están en contra de la bendita palabra de Dios. Y primero muerte, o como dicen por ahí, primero pálido que descolorido. Vamos a Daniel nuevamente. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 versículo 1 dice de la siguiente manera: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y una anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. En primer lugar, si está tomando apuntes, primer punto: el mundo siempre va a crear leyes contrarias a la palabra de Dios. El mundo ha creado leyes contrarias a la palabra de Dios. Los políticos, los gobernantes han creado leyes contrarias a la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que el mundo quiere que nosotros lleguemos a blasfemar y a renunciar a Dios. Yo recuerdo antiguamente que a nosotros en la primaria nos daban una materia que se llamaba religión, y hasta catecismo nos daban, y nos aprendíamos el Padre Nuestro, ¿cierto? Y como que en las aulas era una obligación conocer de Dios y orar o rezar, en ese tiempo lo llamábamos. Pero ahora las leyes están prohibiendo que se dicte cátedra de religión, pero están obligando las leyes, obligando a meter manuales de convivencia. Como en alguna vez vi una cartilla, una porquería, cómo masturbarse en los muchachos. Yo no estoy mintiendo. ¿Si fue así o no fue así? Así fue, hermanos. Entonces quiero decirle que están metiendo leyes de convivencia. Ahorita hay otra cartilla que se está, el magistrado, señor, el magistrado ha llamado a tener que prácticamente una publicidad y propaganda al homosexualismo en las escuelas, en los colegios. Hermano, yo voy a ver si consigo una copiecita de ese manual. Ah, ya está. Bueno, no sabía que ya estaba. Así es. Del homosexual que se suicidó para que los colegios, sí. Amén. Para que les enseñemos a los niños, les enseñemos a nuestros hijos y nietos, les enseñemos. No, papi, tú puedes. Hay una propaganda por ahí que vi que día decía un señor en un carro, le preguntaba, no me acuerdo cómo le preguntaba al niño, y entonces el papá, muy varonil, le decía: yo quiero que mi hijo elija, que elija bien, que si le gustan las mujeres, que les gustan los hombres, lo que quiera. Y un niñito, y le estaba dando el consejo a un niño como mi nieto, un poquitico más grandecito que este muchachito. Porque ya los medios de comunicación, ya todo se está orquestando y trabajando para ir en contra de la voluntad de Dios. O sea que nos estamos quejando de la dictadura de Kim, pero en nuestros países occidentales nos están inyectando no Dios, no a la religión, no a la fe, sí a la perversión, sí a la inmoralidad, sí a todo lo malo, sí a la marihuana, sí a la cocaína, sí a lo malo, sí al aborto. Esas son las leyes que están creando. Por eso es que es necesario que Cristo venga pronto, porque lo que vamos a ver va a ser peor. Yo ayer le decía a mi hijo Diego, ayer o antier, no recuerdo, no vale la pena tener más hijos.
Ay, usted dirá, ay, no, ese pastor. No, hermano. Y mi consejo en el nombre de Jesús, no, hermano. Lo que estamos viendo y lo que vamos a ver va a ser peor. Por eso no creo en los predicadores y respeto a ellos. No creo en los predicadores que cuando se acaba un año van a decir, ven la bendición, el año de la no sé qué, el año de la provisión, el año de la prosperidad, el año va a ser mejor. No, hermano, esto no va a ser mejor, hermano. No va a ser mejor. No va a ser mejor, va a ser peor. Va a ser peor, más delincuencia, más perversión, más maldad, más iniquidad, más violencia, más muerte, más sufrimiento, más dolor. Hermano, esto no va a ser mejor, hermano. Yo sé que muchos no me quieren y por eso se prefieren ir para otra iglesia, que les hablen que va a ser mejor esto y aquello. No les puedo decir eso, hermano. No va a ser mejor. La iglesia de Cristo vamos a tener, hermano, que llorar y llorar por nuestros nietos, por nuestros hijos, por lo que estamos viendo y vamos a ver. Hermano, esto va a ser peor. 2016, 2017, 2018, perversión en las calles, perversión de género, más droga, más alcohol, más homosexualismo, más perversión, más maldad, más iniquidad, más ateísmo. ¿Qué vamos a ver, hermano? ¿Qué quiere que les diga, hermano? Que el año que viene pongámosle un nombre para que se escuche bonito. El año de la provisión y la bendición y la sanidad. Suena bonito, hermano. Pero yo no estoy para que usted me aplauda cuando diga eso. Yo no estoy para que me aplauda. Porque cuando un pastor habla eso, la gente salta, aleluya, amén. Yo no quiero que aplauda. Quiero que entienda. Y entienda que las cosas van a ser peores, porque Cristo viene pronto. Es por eso, hermano. El que se quedó, se quedó. Y el que se va, se va. Esto es así, hermano. Y no puedo hablar otra cosa diferente. Versículo 5 del capítulo 3 de Daniel. Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Sabe que esa ley establecía que tocaba que obedecer u obedecer? No había otra. Nabucodonosor dijo, hay que obedecer u obedecer. Déjeme decirle que el mundo y las leyes que están creando los políticos del mundo van a ser para que obedezcamos y sirvamos. Pero eso sí, sirvamos sacando a Dios de medio. Así son las leyes y así se van a dictar las leyes. Y no me diga usted que si viene y entra un presidente cristiano, esto se arregla. Perdóneme y discúlpeme por ser sincero. Puede ser un presidente cristiano, pero esto, hermano, no tiene reversa. Las leyes seguirán creándose. Por eso no se aterre, hermano. Yo sabe que cuando veo las noticias no me aterro, me alegro. Usted dirá, tan pervertido, tan perverso. Me alegro. Y me alegro porque digo gracias, porque tu palabra no miente. Me alegro porque la Biblia se está actualizando. Porque la Biblia se está cumpliendo, porque la palabra se está cumpliendo y me alegro. Me alegro no porque haya maldad, me alegro no porque haya perversiones sexuales, me alegro no porque haya iniquidad, me alegro no porque haya más ateísmo, no me alegro por eso, me alegro porque escrito está. En los postreros tiempos, los días serán como Sodoma y Gomorra, pervertidos. En los postreros tiempos la maldad se multiplicará, el tiempo se acelerará. La maldad se multiplicará, el amor hacia Dios se perderá. O sea que todo se está cumpliendo como dice la Escritura. Y dice que eso será el principio de dolores, porque nuestra redención, nuestro Rey se acerca. Esto es el cumplimiento de que está más cerquita que nunca. Yo no quiero alargarme porque hoy recibí una noticia maravillosa y yo no la voy a dar. Maravillosa, pero yo no la doy. En segundo lugar,
el mundo va a querer que obedezcamos. Y muchos caerán en la trampa, muchos llamados cristianos, porque van a obedecer primero ¿a quién? Al hombre, antes que a Dios. En tercer lugar, versículo número 18 del capítulo 3 de Daniel, dice: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En tercer lugar, hermano y amigo, quiero decirle que así como en Corea del Norte, que así como en Babilonia Daniel y sus amigos, que así como en Jerusalén Pedro, Juan y los discípulos prefirieron servir a Dios, todavía hay hombres, todavía hay mujeres, todavía hay valientes que prefieren servir y seguir a Dios. Todavía hay valientes y valientes que quieren y prefieren servir y amar y seguir primero a Dios, aún entregando su muerte, aún entregando sus vidas, como lo hacen allá en Corea del Norte, que antes de cumplir las leyes de los hombres de adorar ídolos y de negar a Dios, prefieren la muerte. Hombres y mujeres como Pedro y los discípulos que prefirieron primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Hombres y mujeres valientes todavía están dispuestos a servir, a amar, a buscar y a creer y a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. La iglesia está buscando, sabe que la iglesia se multiplica, pero el Señor quiere saber cuántos son los fieles. Puede que hayan 100,000, pero vamos a ver de esos 100,000 quiénes son los fieles que quieren, verdad, seguir a Jesús y obedecerle y obedecer a Dios antes que a los hombres, como dijo Pedro. En cuarto lugar, el versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó ¿de qué? De ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesec y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. En cuarto lugar, cuando se levantan hombres poderosos que prefieren seguir a Dios, el enemigo más se enfurece, el enemigo más se levanta, el enemigo más se enoja. ¿Qué día hablábamos con alguien y decíamos: el enemigo se ha levantado contra esta iglesia? Y el enemigo ha puesto enfermedad, ha puesto desánimo, ha puesto tantas cosas en la iglesia y en los siervos de esta iglesia de una forma tremenda, hermano. Nos ha puesto cosas tremendas. ¿Por qué el enemigo está actuando así? Porque él no se resiste a creer que hayan hombres y mujeres que amen a Dios con el corazón y le sirvan con sinceridad. Él no se resiste, y cuando Él ve que no nos postramos a sus caprichos, a sus deseos, a sus políticas, a sus cosas contrarias a la palabra, entonces se enoja y se quiere levantar y calienta 7 veces más el horno para atormentarnos y decir: ¿dónde está su Dios? A ver, venga, muéstremelo. ¿Dónde está su Dios? A ver, haga algo, a ver, mire su Dios. Lo tiene así, así, así. Enfermedad, dolor, tristeza, esto, aquello, económicamente, todo. Como sea, el enemigo trataré apretar, tumbar. Quiere dar duro para decir dónde está su Dios. El enemigo se enoja cuando hay hombres como Daniel, cuando hay hombres como Pedro, como Juan, como los discípulos, cuando hay hombres como los hombres y mujeres de Corea del Norte que aman a Dios de corazón. El enemigo se enfurece, se enoja cuando encuentra hombres como Daniel, hombres como Juan y Pedro, hombres como a las mujeres de Norcorea, hombres como usted y yo que amamos a Dios y le decimos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El enemigo se enojará, pero si usted lee el contexto se va a encontrar que Daniel fue echado allá en el horno, y dice la palabra de Dios que le metieron todo el fuego, lo más profundo, y dice que ellos cantaban allá en medio del fuego. Y cuando miraron, y Nabucodonosor miró allá en el fondo del horno, contó 1, 2, 3, ¿a cuántos metí? A tantos, su majestad. Entonces, ¿por qué veo uno de más? Hay otro que está vestido de blanco. ¿Quién es ese? Ese era el ángel de Jehová que estaba en la mitad del horno,
protegiendo y guardando a los fieles, a los que no se avergüenzan, a los que lo aman, a los que lo buscan. Esos son los fieles de Dios. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso usted no se desanime, que el enemigo le ponga más fuego, le dé más volumen a ese horno, porque usted esté seguro que el ángel de Jehová va a acampar junto a usted, al pie de usted, porque usted le creyó, lo amó, no lo negó y estuvo primero a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ame a Dios primero, sírvale, que Él se encarga de todo. Usted solamente ámelo, sírvalo, búsquelo. Usted enamórese de Él y créale que Él pelea por usted. El ángel de Jehová acampa alrededor de los suyos y los defiende. Entonces créale a Él, hermano. Crea que solamente Él es Dios. Créale que solamente Él es bueno. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a darle gloria a Dios. Vamos a honrar al Señor. Dice la palabra de Dios allí en Gálatas capítulo 5, en el versículo 6 y el versículo 7, para que usted lo tenga presente. Gálatas 5, 6 y 7. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, pero ¿quién os estorbó? ¿Quién los desalentó? ¿Quién los desanimó para no obedecer a la verdad? Escribió Pablo. ¿Quién los desanimó, iglesia? ¿Quién los desanimó para dejar de obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Quién los entusiasmó a ustedes que primero tocaba obedecer al hombre? Es que yo primero le obedezco a aquel o aquella porque es que me conviene. ¿Sabe que a usted no le conviene estar con este o con aquel? A usted le conviene estar bien con Dios. Eso es lo que nos conviene, mi hermano. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque ¿quién, dijo Pablo, quién los estorbó? Dice el versículo 7 de capítulo 5 de Gálatas. ¿Quién, iglesia? ¿Quién te desanimó para no obedecer a la verdad? No dejes que, por más que el horno lo calienten y lo calienten, no dejes que eso te desanime, iglesia. Aunque el horno sea 7 veces recalentado, aunque la prueba sea más fuerte, aunque la lucha sea más dura, no dejes que esto te estorbe para obedecer al buen Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hombres y mujeres que dieron su vida por Jesús. Hombres y mujeres en Corea del Norte que han dado sus vidas por Cristo. Hombres y mujeres que han preferido morir en la horca, decapitados como en Irán, en Irak, en Pakistán, en Afganistán, en Turquía. Hombres y mujeres que en Egipto han preferido perder sus cabezas. Hombres y mujeres a lo largo de la historia que han preferido morir antes que ceder a las pretensiones de los hombres. Hombres y mujeres valientes y esforzados que han entregado sus vidas por amor a Cristo. Esos hombres y mujeres en los que Dios quiere que se levanten en estos tiempos finales, tiempos difíciles, tiempos de herejía, de apostasía, tiempos de engaño, de iniquidad, tiempos de maldad, tiempos de iniquidad. Esos son los hombres que Dios quiere levantar en estos tiempos. Hombres que amen al Señor. Hombres y mujeres que no se avergüencen del Evangelio, porque es poder de Dios. Hombres y mujeres que antes entreguen sus propias vidas por amor a Jesús. Esos son los hombres obedientes.
Dios quiere obedientes y quiere siervos. Dios no quiere asistentes de una iglesia. Dios quiere obedientes y siervos que lo amen, que lo sigan, que lo obedezcan. Hombres y mujeres que le sirvan. Estos son los tiempos finales. Tiempos donde buscamos agradar a Dios antes que a los hombres. Dijo el apóstol Pedro: me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque no podemos dejar de decir, de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Iglesia, usted no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído de Cristo. Es necesario obedecer a Dios antes que a las leyes pervertidas de los hombres. Obedezca a Dios y sírvalo. Y ámelo, iglesia. Ame al Señor. Ame a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios. Dios es fuerte y celoso, que no comparte su gloria con nadie. Él es Dios y Él busca a hombres y mujeres que lo amen, le obedezcan y le sirvan. Esa es la iglesia que está buscando Dios para este tiempo. Iglesia que lo ame y le obedezca antes que obedecer a los hombres. Dele toda la gloria a Dios, iglesia. Dele un aplauso al Señor en este día. Dele gracias a Dios. Esta mañana tuve una noticia por demás excelente. Si puede sentarse, puede sentarse. Una noticia que me llena de gozo, pero a la vez tristeza. Yo no soy dado, y ustedes lo saben, hermanos, los que me conocen. Yo no soy dado, y quiero que lo que voy a decir y lo que se va a testificar aquí quede grabado, hermano Gerardo. Porque esto no es solo para esta iglesia, porque siento de Dios que esto es para el mundo. Hermanos, yo en alguna ocasión le había dicho a alguien: Dios está hablando últimamente por sueños y por visiones, y Dios está mostrando cosas últimamente. Hay cosas, hermanos, que he tenido sueños, y yo se lo he dicho a muchos aquí, que Dios me ha mostrado en sueños, y yo por prudencia me he callado para que no me digan fanático, ni para que me digan que estoy loco. Y he callado cosas que he soñado. Pero esta mañana, cuando una hermana se me acercó llorando y me dijo: pastor, tuve no un sueño, sino como una visión entre un sueño y una visión. Y el Señor dijo esto y dijo esto y dijo: dígale a la iglesia. Hermano, usted lo sabe, que yo soy muy reacio a todo lo que digan sueño y visiones. Yo soy muy reacio, y los que me conocen saben que soy así. Pero lo que esta hermana me dijo, lo sentí que era de Dios. Antes de que ella comenzara a hablarme, de que ella comenzara a decir lo que esta madrugada Dios le mostró en el sueño, en la visión, yo sentí. Y yo conozco a esta mujer y le dije: hermana, esto es de Dios, porque Dios ha hablado últimamente por sueños. Yo no he dicho cosas por prudencia, pero he tenido unos sueños que algunos pocos les he dicho, y he visto que se está cumpliendo, hermano, cosas que yo he soñado. Pero yo no quiero decir, quiero que esta hermanita venga para acá, que esta hermana cuente lo que el Señor en esta madrugada le mostró en una visión, un sueño. Dijo: dile a la iglesia. Hermano, yo soy obediente. Yo aquí no soy de los que cualquiera pase para que venga y diga lo que creyó, lo que pareció. No, hermano. Denita, no sé, su merced, quiero que lo que se acuerde de todo lo que vivió, lo que Dios le mostró, por favor,
dígalo. Y el que tenga oídos, que oiga. Y el que quiera creer, créalo, hermano. El que no, tranquilo, no estamos en la obligación de creerlo, amén. Pero esto es de Dios, lo siento. Y Dianita. Buenos días, hermanos. La verdad, sí tenía temor de decir, y la verdad, pues, como es normal, hay cosas que uno dice, ay, ¿será que sí? Les digo porque me creen o no. Pero yo tan pronto le conté a Javier, a mi esposo, me dijo, usted tiene que decirlo. Y yo me quedé callada. Y vine y le conté al pastor, y el pastor dijo, usted tiene que decirlo. Y yo sí tenía como la duda. Pero yo sé, con la palabra el Señor me confirmó, yo tengo que hablar y tengo que decir esto que yo vi, que el Señor me mostró, porque no fue un sueño, no es un invento, no fue una frijolada como a veces decimos, algo me cayó pesado, no, fue esta mañana. Yo me desperté como a las 6 de la mañana y sabía que tenía que levantarme, arreglarme para venir acá a la iglesia, y me volví a quedar dormida y entré en un sueño. Les voy a leer esta palabra porque quiero que sea con la palabra, y ahorita les voy a decir por qué les leo esto, que yo le oraba al Señor, le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo explico? ¿Cómo organizo? Pero el Señor me trajo a memoria este versículo y me decía, haz como los profetas, como Ezequiel, anuncia, crean o no crean, escuchen o no escuchen. Y yo dije, lo voy a hacer, Señor. Dice, en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, nos creó a su imagen y semejanza, somos como el Señor, somos así cuerpo, alma y espíritu. El sueño empezó así, la revelación empezó así, yo me acosté y entré en un sueño así como profundo, entre dormida y despierta, y yo iba con mi familia, íbamos todos como en un bosque, era como un bosque. Entonces llegamos a un sitio y yo vi allá a lo lejos una casa hermosa, era una casa de campo, no era una mansión, no era nada de casas así, no, era una casa como una casa de campo. A los lados habían 2 árboles grandes, hermosos, frondosos que tapaban así la casa, como hacia el techo, así. Y la casa era muy linda. Entonces yo empecé a ver un pasto verdecito, hermoso, y yo empecé a caminar y ya no estaba mi familia. Entonces yo escuché, alguien me dijo, sigue, yo seguía caminando, y yo decía, ay, pero mi familia, y me dijeron, ellos no pueden entrar, vas a entrar tú. Entonces yo empecé a caminar, y cuando yo iba llegando a la casa, salieron hartas mariposas de colores, multitudes, y ellas se me acercaron hacia el lado mío, y empezaron a jugar conmigo. Yo empecé a jugar con ellas, una paz, una alegría, un gozo, algo hermoso, algo muy bonito, y yo seguí caminando y jugando con las mariposas. Cuando yo llegué ya a la puerta para entrar, me cogieron de la mano, no sé quién, me cogieron de la mano, al lado mío siempre iba, y empezamos a caminar, y me dijo, vas a ver 4 caminos, te acordarás de 2, y los otros 2 no. Entonces empezamos a caminar, los caminos salían de la casa, de una esquina del lado izquierdo de la casa, el otro hacia este lado como hacia la mitad, el otro así y el otro al lado derecho, estaban repartidos. Y los caminos eran como pasillos largos, ahí no había ni pisos de oro, no había ni paredes de cristal, era una casa normal, pintada de blanco, pisos normales. Y yo estaba tan gozosa, yo empecé a entrar y el Señor me dijo, ¿esperabas ver una mansión? ¿Esperabas ver pisos de cristal? ¿Paredes de oro? Y yo decía, no, Señor, no me importa, yo no quería ver nada de esos lujos, yo quería solamente ver eso porque estaba ahí. Y el Señor me decía, eso lo vas a ver, pero más adelante. Entonces empezamos a caminar por unos pasillos, eran estrechos, y Él siempre me llevaba de la mano al lado mío, nunca lo vi. Y entonces en el primer camino empezamos, era largo así, y bajamos hartas escaleras, las escaleras eran como cuando uno está haciendo una casa en obra negra, en cemento, así era, y bajábamos las escaleras, luego subíamos, luego bajábamos, subíamos, y era como un laberinto lleno de escaleras, y yo decía, ay, pero yo ya quiero salir de aquí,
y empezó a oscurecerse. No era oscuro, tiniebla, no, era oscuro. Entonces me sentía como en un laberinto y yo estaba sola ya ahí y yo empecé a caminar, a subir y a bajar las escaleras en un laberinto y vi harta gente ahí. Esa gente ahorita el Señor me lo acabó de revelar porque no sabía y yo decía, pero ¿qué significa eso? Son las personas que están en estos cautiverios, son esas personas que se están muriendo por el Señor, que los están matando por el Señor, están allí. Porque ellos van a tener su recompensa, el Señor les va a dar lo que ellos se merecen por servirles al Señor, por morir aquí en la tierra, hermanos. Pagamos un precio aquí en la tierra y duele y cuesta, esto cuesta, pero es necesario y vale la pena porque vamos a ver esa mansión de la que el Señor me dijo, la vas a ver. Yo ahorita entiendo que esa casa era la puerta para ir allá, a esa mansión, el cielo. Y bueno, entonces salimos de ahí. Salimos de ese camino, me metí al segundo camino, no me acuerdo qué vi allá, hermanos, y no voy a inventar porque no, la verdad no me acuerdo. El tercer camino, salimos de ahí, seguimos por el tercer camino, y vi una mesa grande, no vi ni el principio, ni vi el final de esa mesa, vi copas, vi utensilios, vi un mantel a lo largo blanco así, no vi ahí, estaba todo muy bien organizado, y vi una persona, un hombre ahí parado, y estaba así, vestido de blanco, nunca le vi la cara, le vi solo de aquí para acá, y en la mano aquí tenía un paño blanco, así, como preparándose para servir, y ese era el Señor. Salimos de ahí, y luego en el cuarto camino, íbamos por el pasillo largo, era más largo, íbamos así, el Señor me dijo cosas, en esos caminos, Él me decía cosas. Yo no me acuerdo, me estoy acordando por partes y le voy a pedir al Señor que Él me siga acordando, me traiga la memoria porque la verdad de lo que el Señor me dijo muchas cosas no me acuerdo, solo Dios me las dará en su momento, en su tiempo. Y cuando ya llegamos al cuarto camino, andamos mucho, las paredes blancas así, nada, o sea, normal, un pasillo normal, cuando de repente yo escuché un sonido, los que están aquí presentes, cuando fuimos al encuentro, Dios le puso algo al pastor, que fue colocar un sonido de un chofar, de una bocina, de una trompeta. Sí, pastor, es que eso anuncia algo, ¿sí? Escuché algo así, no era el chofar, pero escuché algo así. No sabía de dónde venía. Y yo empecé a llorar, ese sonido a mí me quebrantó. Y el Señor me dijo, esa es la música que yo tengo preparada para mis hijos. Y yo empecé a llorar y yo lloraba, hermanos. Lloré, mire que empecé a llorar con un sentimiento desgarrador y me dolía el estómago por dentro, mis entrañas me dolían, yo sentía que me jalaba, me sacaban las entrañas, me dolía esto, me dolía y yo del dolor, yo empecé a agacharme así, y yo decía, Señor, perdóname, Señor, perdóname, no entendía, escuchaba ese sonido y ese sonido más me quebrantaba. Y después el Señor me puso la mano aquí en mi espalda y me dijo, hija, llora porque así como tú lloras, lloro yo. Y entre el Señor más me decía eso, yo más lloraba y yo lloraba y sentía el dolor del Señor. Y yo lloraba, yo decía, Señor, perdóname, o sea, yo no podía creer ese dolor que el Señor a minuto, segundo a segundo siente. Es un dolor desgarrador, duele el estómago, duele las entrañas, duele mucho. Yo me imagino que es como cuando una mujer pierde un hijo, ese lloro, me imagino que es algo desgarrador. Y entonces el Señor me puso en la mano así, me decía, llora hija, llora porque así como tú lloras, lloro yo. Ese es el llanto mío. Entonces yo lloraba y me decía, ya después de eso, yo de tanto llorar, resulté en otro sitio y estaba Javier, mi esposo. Entonces yo le fui a contar a Javier eso y Javier se fue porque el Señor siguió ahí ministrando. Y entonces yo escuché la voz del Señor y se paró al lado mío y me dijo, otra vez puso la mano en la espalda y me dijo, hija, llora, porque no entienden, decía el Señor. Y yo me tiré al piso y yo empecé a llorar y yo lloraba, no me pude levantar, ni la cabeza la podía levantar. Me decía, porque no entienden
que a mí me duele, que a mí yo lloro también, porque me pisotean, porque a mí me duele la maldad, y yo lloraba, y cada vez que el Señor me decía eso, yo sentía ese dolor, y era más intenso ese dolor, y me decía, llora, hija, llora, porque así como tú lloras, lloro yo. Y me decía el Señor, así como yo los creé a ustedes, cuerpo y alma y espíritu, yo también soy así. Y decía, así como los creé con un corazón y unos sentimientos, así también soy yo también siento, yo también tengo corazón y me duele el corazón, hija, me duele, llora, porque así lloro yo, decía el Señor. A mí me duele lo que me hacen, a mí me duele la maldad, a mí me duele, usted me pisotea, me decía el Señor. Diles, hija, dile que yo lloro, minuto a minuto, segundo a segundo lloro, lo que me hacen me duele, me decía el Señor. Yo le decía, perdóname, Señor, perdóname, Dios. Yo me sentía miserable. Yo decía, Señor, no quiero fallarte más. Me decía, hija, no falles más. Y el Señor decía, vas a ver que de aquí en adelante verás los días más cortos, porque voy a cortar más los días, porque yo lloro, porque yo sufro. El Señor, hermanos, el mensaje es, el Señor está cansado. Mire, yo no me lo inventé, no me lo imaginé. El Señor me lo mostró, me hizo sentir ese dolor. Yo no quería decirlo, pero el Señor me lo puso. Y lo que yo les digo, hermanos, aquí es tan real. Es el Señor. Es el Señor. El Señor me decía, hija, eso que tú sientes lo siento yo, minuto a minuto, segundo a segundo. El Señor decía, voy a cortar malos días, porque Dios ya está cansado de ese sufrimiento. Es un sentimiento, es un dolor desgarrador, hermanos. Viene de aquí, de adentro, y el Señor me hacía sentir eso. Yo no podía, yo como humano no podía sentir eso, ese dolor. No podía, yo estaba botada en el piso y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y es un dolor tremendo, hermanos. El Señor decía, porque no entienden que la maldad me duele, lo que hacen me duele, yo siento. Ese es el mensaje, hermanos. Nosotros día a día con nuestras actitudes, con lo que hacemos, con lo que decimos, herimos al Señor. El Señor llora. Ustedes se imaginan el Señor minuto a minuto, segundo a segundo, llorando y sintiendo ese dolor. Es que no es justo, hermano. Yo decía, Señor, perdóname. Y me decía, no falles más, verás los días más cortos. Y el tiempo se está cortando, hermanos. El tiempo cada día, los días son más así, esto va así, es porque el Señor ya está cansado. Dios ya está cansado de la maldad, del dolor, es un dolor. Ese es el mensaje, y por eso aquí dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, Él nos creó así como Él, con sentimientos, con un corazón, alma, cuerpo y espíritu. Así es el Señor, porque así nos creó Él, a su imagen, a su semejanza. Y por eso nosotros sentimos y tenemos sentimientos, porque Dios también las tiene. Y Dios es más real de lo que vemos. Dios está allí. A veces se nos olvida que el Señor existe o que Él siente, y creemos que porque Él es Dios, Él no siente, Él es de palo. Él es más real. Él tiene sentimientos aún más puros que los de nosotros. Si a uno le duele, yo me imagino, yo decía, Señor, mire, yo me desperté llorando y no podía hablar. Javier es testigo, no podía hablar del lloro. Y yo decía, Señor, Señor, si cuando a una madre le matan un hijo y duele, ahora el Señor, imagínese, uno no aguanta ese dolor. El Señor, que uno es malo por naturaleza, que la carne de nosotros es mala. El Señor, que es santo y puro, que Él ve todo, porque los ojos de Dios escudriñan todo. Yo decía, cuánto más, Señor, tú que todo lo ves. Si a uno le duele cuando uno ve un niño ajeno en la calle sufriendo, a uno le duele cuando a uno le cuentan algo y que no es de uno, no es familiar, pero a uno le duele. ¿Cómo es el Señor? Que Él todo lo ve día a día, viendo la maldad, hermanos. Y me decía, el Señor me hacía entender que
que Él nos manda a hacer una cosa y nosotros no la hacemos y hacemos otra cosa y el Señor se duele y la gente perdiéndose, cuántos cristianos ocupados. Lo digo porque a mí también primeramente el Señor me habló. Uno a veces se involucra en unas cosas, hermanos, tan tontas, perdónenme, pero verdad, tan tontas, y lo que el Señor nos manda a hacer no lo hacemos y vamos y hacemos otra cosa, parecemos cabritas, y si el Señor viniera, ya no hay nada que hacer, ya lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo aquí y es ahora, porque ya si nuestra alma se pierde, ya no hay nada que hacer, o si se pierde el alma de un familiar, ¿qué? Tenemos, hermano, no sé, que pellizcarnos, espelucarnos. El Señor siente, yo no sé, Dios me mostró eso. Yo lo digo, hermanos, ustedes están ustedes, si lo toman, lo dejan, no sé ustedes qué van a hacer para el Señor, no sé qué van a empezar a hacer, ni cómo lo van a empezar a hacer, pero para Dios hay que empezar, hay que hacer algo para el Señor, porque el Señor nos va a tomar cuenta de todo eso. Y si nosotros queremos ver el cielo y queremos ver esa mansión, como el Señor me decía, ¿esperabas ver la mansión? ¿Esperabas ver pisos de oro, de cristal, paredes? Yo le decía, Señor, no, Señor, yo estaba conforme con eso nomás. El Señor me decía, la vas a ver, pero yo sé que si la quiero ver, tengo que pagar un precio aquí, tengo que servirle aquí, porque no la vamos a ver. Eso es todo, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios que después dice, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y Dios está revelando. Yo he tenido unos sueños que no los voy a contar ahora, pero sí he sentido que Dios últimamente está haciendo cosas raras porque está mostrándole a la gente que esto es serio. Esto es serio, hermano. Esto no es, mire que uno antes, yo tenía la impresión de que la iglesia era el sitio para ir y estar un poquito en paz espiritual y eso pensé yo antiguamente. Y ahora me estoy convenciendo que esto va más allá. Esto va más allá de la eternidad. Hay una realidad, hermano, hay una eternidad. Y esto es real, hermano. Y nosotros, como dice Dianita, lo tomamos, lo dejamos. El Señor me ha dicho a mí, cuando Dios me llamó al ministerio, yo recuerdo que ese día eran como la 1:30 de la mañana y yo no podía dormir, hermano, y me tocó tirarme al piso y me tiré a llorar en el piso. Pero lloraba, como dice Dianita, desgarrado desde aquí. Y tanto fue mi llanto que en el otro cuarto, al otro lado, estaba Andrés Felipe, que no me deja mentir, ¿cierto, Felipe? Y él me agarró como un chino chiquito y me levantó del piso. Me dijo, papá, no llore, no llore. Y mis lágrimas estaban en la Biblia católica, en Jeremías, donde decía, va a hablar y va a predicar. Créanle o no le crean, va a predicar. Hermano, yo decía no, y yo le decía al Señor, no, yo le decía, ¿por qué no, Señor? Yo no quiero. Yo le decía al Señor que no. Y el Señor me decía, tiene que predicar de esto. Y yo no sé por qué nuestro evangelio en esta iglesia ha sido diferente a las demás iglesias. Porque primero no pensaba ser pastor, lejos de mí. Segundo, ¿yo qué voy a predicar? Y cada día el Señor me ha llevado a cosas cosas que yo no quería predicar y Dios me pone a predicar. Y yo ahora entiendo por qué, Dios me preparó en historia, en geografía, en tantas cosas seculares, me preparó en cosas que yo ni me lo imaginaba. Porque Él me tenía para predicar unas cosas que ni yo mismo entiendo. Y últimamente me ha dicho, crean o no crean, váyase o quédesen, pero vas a predicar como yo te mando. El domingo pasado predicábamos y la prédica fue un poco dura el domingo pasado. Y yo decía, el que quiera seguir aquí en esta iglesia, sigue, y el que no, aquí no obligamos a nadie obligamos. Pero no podemos dejar, como dice Pedro, de hablar y de decir lo que hemos visto y lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Hermano, estamos en los tiempos finales, ya no es tiempo de
de pañitos tibios. Ya no es tiempo de predicar bonito para que nos aplaudan. Lejos de mí está que me aplaudan. No necesito aplausos de nadie. Amén, yo no necesito eso. Necesito predicar lo que Dios me pone. Es más, creo que he conseguido más enemigos que amigos por predicar esto. Pero lo seguiré haciendo hasta que Él venga. Y lo que Dianita me decía esta mañana, yo lo sentía porque dije, yo también he tenido sueños y cosas raras he tenido en las noches, pero unas cosas tremendas que son reales, hermano. Y uno dice, esto no es un sueño, y uno sabe cuando es un sueño. Y uno, ¿qué tiene que hacer? Obedecer, hermano. Yo por ejemplo le dije a Dianita, yo no digo eso. Si Dios le dijo que vaya y hable, dígale lo que Dios le mostró. Dijo, es que me dijo muchas cosas que todavía no las sé. Dije, lo que se acuerde, dígalo, porque Dios nos va a demandar algún día. Yo quiero que mi iglesia entienda esto. Me llamó la atención cuando ella dijo, hay una mesa larga, una mesa que no tiene principio ni fin, de manto blanco ahí, mantel blanco y copas. ¿Sabe qué? Esas copas son, dice la palabra de Dios, que cuando Él nos lleve, dice que Él prepara la mesa, las bodas del Cordero. Aquí hemos celebrado la Santa Cena, ¿cierto? Y ¿sabe qué? Allá Él mismo va a servir la cena. O sea, Dianita decía, yo no le veía la cara, pero veía que tenía aquí algo como un mesero, de blanco, un blanco resplandeciente, como ahí, allá, por allá lejos, lo veía, pero lo veía ahí cerquita a la final. Iba a servir, estaba sirviendo, estaban las copas. Hermano, el Señor ya tiene la mesa preparada. Faltan los invitados. Dice, hay un canto que cantamos que dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, para recibir al Rey. Recibir al Rey, porque nos recibe allá y nos sentamos en la mesa y Él nos va a servir. Todo lo que Jesús hizo en la tierra es una réplica de lo que va a hacer. Él le sirvió, puso la mesa, la noche antes de ser entregada, puso la mesa y sirvió y les dio, dijo, tomad y comed y hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Y dice Apocalipsis que Él después hará lo mismo allá. Y yo creo que esa mesa fue la que le reveló a Dianita, la que nos va a servir el Señor. Vamos a orar y a darle gracias a Dios, pero antes de irnos, vamos a 2 de Corintios. Hermanos,